Les estaba comentando, este estudio va a depender mucho este, de la experiencia y habilidad del usuario. Aquí lo que principalmente se busca en el FAST, que es una secuencia rápida de ultrasonido para los traumas, es hígado, vaso y la presencia de líquido libre en cavidad. Cuando hay líquido libre en cavidad, nos puede sugerir que puede ser necesario hacer un lavado peritoneal y posteriormente, si esto sale positivo, es decir, más de 100,000 eritrocitos por mililitro, o que haya presencia de leucocitos, bilis o heces, se procede a una laparotomía exploradora. El tratamiento no quirúrgico debe ser decisión del cirujano. La hemorragia de vaso, hígado y riñón es autolimitada. Si el niño no se normaliza hemodinámicamente con un lavado peritoneal positivo, es una indicación del API. Las lesiones viscerales específicas puede ser la ruptura de vísceras huecas, requiere intervención quirúrgica. Si hay hematoma duodenal o trauma cerrado de páncreas, se debe de estar revisando, y esto generalmente aparece cuando hay un tono muscular disminuido y cuando hay una colisión contra el manubrio. La ruptura vesical también es frecuente, las presiones de intestino delgado cerca del ligamento de Treitz y la ruptura entérica asociada a fractura lumbar de Chance. Las lesiones de vaso, hígado y riñones son quirúrgicas, pero rara vez requieren tratamiento quirúrgico, porque se autolimitan. Luego tenemos al traumatismo cráneoencefálico. Las causas más frecuentes son accidentes automovilísticos, ciclismo y caídas. Igual se sigue la secuencia ABCDE. La hipotensión rara vez es causada por un traumatismo cráneoencefálico, y las características es que a los 2 años tiene el 80% del tamaño del adulto, tiene mucho más cantidad de agua, y la plasticidad neuronal ocurre inmediatamente después del nacimiento. El espacio aracnoideo del niño es más pequeño, por lo que las hemorragias son más severas en estos casos. La mejor evolución del traumatismo craneoencefálico es en los niños mayores de 3 años. Se debe evitar hipovolemia para evitar el daño por anoxia e isquemia. En los lactantes pueden tener hipotensión por pérdida en el espacio epidural y subglial. Siempre se debe reemplazar el volumen. En los niños con fontanelas abiertas permiten la expansión del encéfalo. Los niños con fontanelas abombadas o diástasis de suturas se tratan como si fueran más graves. Cuando hay vómito y amnesia modulada, según el traumatismo, se debe revisar cuando hay vómito persistente con una tomografía de cráneo. Es común que haya convulsiones posteriores al traumatismo craneoencefálico y se autolimitan. Si vuelven a aparecer, se tiene que hacer una tomografía para revisar dónde fue la lesión o si es focalizada, buscar ya propiamente cuál sería el área de donde viene esa focalización. En los niños, las lesiones no suelen focalizarse, tienden a edematizar con mayor frecuencia. La tomografía urgente para los niños que serán intervenidos quirúrgicamente, y esto es principalmente de acuerdo a los hallazgos, a la altura de la caída y al mecanismo de la lesión. Siempre se debe monitorizar la presión intracraneal en los niños que tengan calificaciones motoras de 1 o 2 y Glasgow menores de 8. Las lesiones multisistémicas requieren reanimación con grandes volúmenes, y también monitorizar la PI, la presión intracraneal, cuando el ataque es anormal. Se deben de dar medicamentos en el caso de que haya aumento de la presión intracraneal, y para proteger al sistema nervioso con fenobarbital o diazepam, fenitoína, manitol, solamente que haya casos de hernia transtentorial, esto es decir, cuando hay un edema grande sin sangrado. Cuando hay sangrado no se pueden utilizar diuréticos osmóticos. El tratamiento, como ya lo comentamos, es la misma secuencia. Siempre se debe hacer interconsulta neurocirugía, y la evaluación secundaria es evitando hipoxia e hipoperfusión, y debe de tener una revolución continua mínima, una evaluación por turno con base a la clínica. Las lesiones de médula espinal en los niños son poco frecuentes. La causa más común son accidentes automovilísticos y lesiones deportivas. Las diferencias es que en los niños los ligamentos interespinosos y las cápsulas articulares son más flexibles, los cuerpos vertebrales tienen forma de cuña,
La cabeza es relativamente más grande que la del adulto y tiene más fuerza sobre el cuello. Las consideraciones son que hay subluxaciones frecuentes que complican su evaluación radiológica en niños con lesiones medulares. Lo común es que haya desplazamiento de C2 sobre C3. Lo raro es que haya desplazamiento de la C3 sobre C4. Se debe de hacer una maniobra de flexión y extensión cuando haya más de 3 milímetros de desplazamiento. 20% de los pacientes van a tener aumento entre de distancia entre los odontoides y el arco de C1. Los centros de crecimiento óseo pueden semejar fracturas. De 5 a 11 años, la epífisis apical de la odontoides son radiolúcidas. El centro de crecimiento de la apófisis espinosa carece de fractura. Parece fractura. Los niños pueden tener lesiones medulares que simulan una radiografía normal y viceversa. Radiografías anormales que simulan una lesión medular. Cuando se sospecha de una lesión medular por anormalidades neurológicas, se asume que hay lesión, se inmoviliza y se estudia. El tratamiento que se da tratamiento preventivo con metilprednisona para evitar la inflamación y que haya secuelas más graves. Y en el traumatismo musculoesquelético siempre se debe, ya es otro apartado, ya uno menos agresivo, en el que se debe de evaluar siempre el mecanismo, la magnitud y el lugar. En los niños es más difícil un diagnóstico radiológico y hay inestabilidad hemorrágica cuando hay hemorragia cerrada. Las pérdidas sanguíneas que más se dan son por fracturas pélvicas y fracturas de huesos largos. Mayores inestabilidades tienen ellos porque tienen un menor volumen con respecto al adulto. Las consideraciones es que cuando hay daño en el centro epifisiario o cartílago de crecimiento, va a modificar el crecimiento en el niño. Va a haber las lesiones por aplastamiento son las de peor pronóstico. Los niños vamos a encontrar que la fractura más común va a ser en tallo verde. Esto es debido a que los huesos son elásticos e inmaduros. Las fracturas en hebilla o de torus son por angulaciones y las fracturas supracondilias, es decir, de codo o rodilla, tienen compromiso vascular del cartílago epifisiario. La inmovilización se debe hacer siempre se debe ferulizar hasta que lo evalúe un ortopedista con su respectiva radiografía. Y se debe hacer solo un intento de reducción de fractura. Cuando se note o haya datos de compromiso vascular, requiere una evaluación urgente para una operación de urgencia. ¿Sí? Estas son fracturas que vemos que les llaman enrodete. Estas generalmente ocurren cerca de los discos epifisiarios. Y luego tenemos por último el niño maltratado. Son niños que mueren antes del primer año por abuso infantil. Se tiene que hacer una historia completa y evaluación integral. Siempre se tiene que sospechar cuando no haya relación entre la historia que nos están diciendo y las lesiones, ¿no? El intervalo prolongado de lesión y atención, es decir, que tardaron mucho entre que recibieron el daño hasta que llegan al hospital. La discrepancia entre la historia de los padres y que estos tienen historias de repetición de este tipo de traumas, ¿no? Los hallazgos son hematomas subdurales múltiples en ausencia de fractura de cráneo, hemorragia retiniana, vísceras rotas sin antecedentes de trauma cerrado mayor, trauma perianal o trauma genital, siempre nos habla de que este maltrato es sexual. Evidencias de lesiones frecuentes, es decir, fracturas consolidadas o cicatrices múltiples, principalmente en lugares que no se ven, fractura de huesos largos en menores de 3 años. Lesiones raras son pues, las marcas de cinturones, mordeduras o quemaduras. Las quemaduras de segundo y tercer grado vienen demarcadas en ciertos sitios. Y ya. Siempre que ustedes vean uno de estos casos, recuerden que son casos médico-legales, entonces se debe proceder hacia MP, ¿sí? Por eso es muy importante que se sospeche cuando haya todo esto que dicen sospechar, que sea el intervalo, o sea, que luego llegan con el niño con el golpe y les dicen, ¿cuándo pasó esto? Y dicen, ayer, ¿no? O sea, si hubiera pasado ayer y tú viste y estabas ahí, pues los papás son muy preocupones, aunque tengan 50 hijos, los llevan luego al hospital cuando se caen de un piso o algo así, ¿no? Pues que es algo normal.
Cuando pasan más de horas, o sea, más de, por ejemplo, 4 horas en lo que tardan en llevar al niño, pues lo más probable es que sea maltrato, ¿sí? Y el maltrato no nada más es directo, o sea, también es indirecto. Dejar al niño solo todo el día, pues también es una clase de maltrato, ¿sí? Entonces, deben de tener mucho cuidado con estos. También otra lesión que se hace por maltrato infantil es generalmente las luxaciones que se hacen en muñeca, codo y hombro cuando se jalan a los niños. No sé si luego han visto cómo jalan a los niños del brazo y eso puede condicionar que haya luxaciones. Entonces eso también es un signo de maltrato, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, ¿no? ¿No tienen dudas? Yo tengo una duda, profe. Ah, Cuando estaba diciendo lo del método diagnóstico en niños, se cortó el audio y no pude escuchar. pero ¿de qué método diagnóstico de qué? Del que estaba explicando ahorita. Pero es que ¿de qué parte? ¿De lo de maltrato? Una vez que le digo que se cortó, no alcancé a escuchar. Bueno, pero pues ¿en qué parte estábamos? Es que viene varios tramos de la exposición, por eso te pregunto. Ay, eh, cuando estaba diciendo que en los niños era más difícil de diferenciar algo así, ahí me quedé. Diferenciar algo así, pero Ajá, no te acuerdas. o sea, que a diferencia de las niñas, en los niños era un poco más difícil el diagnóstico. Pues no recuerdo esa parte que yo haya mencionado. Bueno, Que de es todas más, formas se va a subir la clase, ¿no? sí, claro, Ok. pero no, o sea, mira, aquí lo principal que se utiliza en el ámbito de trauma es la tomografía y el ultrasonido. El ultrasonido es cuando hay, pues se sospecha de algún sangrado o el paciente no está descompensado hemodinámicamente y pues se sospecha de alguna hemorragia interna. Cuando se sospecha de eso, en el área abdominal se hace un ultrasonido y si se ve mucho líquido libre en cavidad, ya se va hacia un lavado peritoneal. Ya después del lavado peritoneal, si este es positivo o si el paciente continúa con inestabilidad hemodinámica, ya se hace una laparotomía exploradora. En los niños que están muy preocupados o que están conscientes y tienen mucho miedo, hay que tener cuidado porque pueden mascarar o puede ser más difícil la exploración porque pues, se ponen todos duros del abdomen. Entonces nos pudiera simular un caso de trauma abdominal o de abdomen agudo que no pudiéramos pues diagnosticar de manera adecuada. No sé si hay alguna otra duda. No, ya no, profe, gracias. Bueno, ¿ya nadie tiene dudas entonces? No, profe, creo que no. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Va a venir su examen de síndrome nefrótico, digo nefrítico y de traumatismo, ¿sí? Para que estudien, por favor. Sí, profe. Bueno, nos vemos. Ahorita les paso la diapositiva. Cuídense. Gracias, igual.